La bienvenida a la doctora sexóloga Magdalena Joubanova, que en esta oportunidad, ya lo anunciamos más temprano, vamos a hablar del cáncer de mama, cáncer de la mujer, que tiene una prevalencia muy alta en nuestro país, y la sexualidad, ver si de alguna manera se puede combinar. Buenos días, bienvenida Magdalena. Buenos días, Soledad, ¿cómo estás? Ya estábamos enroscadas hablando fuera de aire de este tema porque realmente no, a partir de determinada edad la prevalencia en el cáncer de mama aumenta, bueno, ni que hablar, la recomendación de hacer los controles necesarios, bueno, todo eso. Pero bueno, de todas maneras, el cáncer es una enfermedad digamos que no es evitable, o sea que por más controles que uno con los controles, lo que puede en todo caso es detectarlo lo suficientemente a tiempo para poder hacer un tratamiento. Pero los tratamientos y lo que eso deja en la persona afectada genera un cambio importante. Sí, hay cambios significativos. En primer lugar, decir que sí, como tú decías, obviamente, cuantitativamente el cáncer de mama en Uruguay es significativamente alto, ¿no? Como en los países desarrollados. No es el más, pero es significativamente alto. Es el más alto. Es el más. En las mujeres el más alto. Sí, ok, perdón. Sí, el más alto. El de más alta incidencia y el de más alta mortalidad. Por año se mueren 650 mujeres. O sea, 2 mujeres por día mueren por cáncer de mama en nuestro país. Son por día diagnosticadas 5 mujeres de cáncer de mama. ¿Sí? El 25% de todos los cánceres de las mujeres corresponde a cáncer de mama, es el más frecuente. Claro. De 1 de cada 10 uruguayas vamos a tener cáncer de mama. El dato asusta, ¿no? Pero bueno, realmente hay que hacer hincapié, no, es un dato de la realidad, pero además hay que hacer hincapié, y vuelvo a insistir con el arranque de la columna, con los controles. Exactamente, ahora vamos a ver, incluso hay medicina también preventiva, que ya sabemos algunos factores de riesgo, algunos no. Algunos no. Pero otros sí se conocen más o menos. Bien, ¿por qué los sexólogos enfrentamos esto y abordamos este tema, al igual que lo hicimos con el cáncer de próstata o con algunos cánceres que tienen que ver con la sexualidad? Porque precisamente dentro de la sexología hay toda una materia que es oncosexología. Nosotros atendemos a los sobrevivientes de estos cánceres, ¿sí? Claro. Entonces, naturalmente, una mujer joven, como decíamos, con un diagnóstico de cáncer de mama, lo primero es el impacto psicoemocional. Para ella y si tiene pareja, para la pareja. Eso ni que hablar psicológicamente lo que significa, ¿no es cierto? Luego, los efectos secundarios de la terapia y del tratamiento. Claro, porque son como, me quedo pensando, son como distintas fases, ¿no? Primero recibir ese diagnóstico que ya, como tú decís, tiene que ver, la mama tiene que ver con la sexualidad de uno. Es simbólicamente la femineidad femenina. Por supuesto. Por suerte, no en todos los casos el seno, la mama es extirpado, pero bueno, todavía es una práctica que muchas veces es necesaria. Claro. Y eso, claro, si ya te extirpan una mama, bueno, ya lo que tiene que ver con la autoestima es importantísimo lo que genera. Sí, muchísimo. Tanto es así que incluso cuando uno aborda este tipo de pacientes, no solo lo aborda desde lo farmacológico, que después lo podemos ver para contrarrestar los efectos secundarios de la quimioterapia, que da mucho, por cierto, sino también muchas veces al inicio del abordaje terapéutico con este tipo de pacientes, lo que uno tiene que ver también es todo lo que ha generado en caso de mutilación, en caso de una mastectomía, todo el impacto emocional y psicológico en la paciente y en la pareja. Claro. Y muchas veces se le tiene que dar alternativas sexuales, porque a veces las mujeres no quieren ni aparecer desnudas frente a su pareja, ¿no es cierto? Como la luz, ángulos, diferentes tipos de situaciones que se presentan en la consulta y son cotidianas, ¿no? Bien, hay una etapa que eso se va superando y luego vienen el abordaje farmacológico de los efectos terapéuticos de la quimioterapia, que son realmente importantes. Convengamos que son mujeres jóvenes, con una sexualidad activa previamente al diagnóstico, generalmente, y por tanto es una fase importante a tratar y un aspecto fundamental de la vida. Es más, se sabe además que en cuanto y en tanto tengan sexualidad, la mujer se va a sentir mejor en cuanto a su autoestima, naturalmente, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Entonces, lo que generalmente lo primero que se produce son las disfunciones sexuales más frecuentes, son al faltarle estrógenos, naturalmente con la quimioterapia, se produce en la mayoría de las pacientes una importante disminución del deseo sexual. Claro. ¿No? Es lo primero, la mujer no quiere tener nada de sexualidad,
no tiene interés por la sexualidad, pierde el deseo sexual. Claro, sumado a lo psicológico y a la autoestima, hay algo químico que es la quimioterapia elimina la elaboración de estrógeno. Exactamente. Entonces el deseo sexual disminuye o desaparece directamente. Y luego otra cosa que es muy importante y se ve todas las alteraciones de la etapa de la excitación, pues están todas las etapas de la respuesta sexual alteradas. También hay anorgasmia y se ve con mucha frecuencia el coito doloroso, la dispareunia, porque acordémonos que hay una atrofia vaginal secundaria al tratamiento. Por tanto, esto genera una dispareunia importante que hay que tratar naturalmente, porque si no la mujer ahí disminuye todavía más el deseo, no quiere tener sexualidad en algo que representa más que un placer, un dolor. Exacto. Entonces, en esos casos y cuando es posible y no está contraindicado, se hace estrogenoterapia local, con cremas o con grajeas vaginales. Que no afectan lo que tiene que ver al tratamiento. Sangre. Generalmente no pasa sangre. Las que venden actualmente, las que se han elaborado últimamente, las más modernas no pasan al torrente sanguíneo. Que es lo que no tiene que suceder. No tiene que suceder. Y también se brinda medicación y se administra medicación del tipo de estimulación, de estimulantes para la excitación y también para el deseo sexual. Eso hay que ver cada caso en particular y cómo va llevando la pareja. Y entonces los estrógenos, estos locales. ¿Generan deseo sexual? No es que sí, no es precisamente los estrógenos locales. Los estrógenos locales lo que hacen es, por cierto, terminar con el tema de la falta de lubricación y la dispareunia, o sea, con el dolor, ¿sí? Y la falta de lubricación. Lo que hacen es revertir la atrofia vaginal que generan la falta de estrógenos. Esto es lo que hacen los estrógenos locales. El resto, cómo vamos a aumentar el deseo sexual, muchas veces va a depender de los fármacos y también de la terapia sexual, básicamente. Que la pareja se comunique, aumentando el erotismo, a otro tipo de alternativas sexuales. Lo que es cierto que además hay que también contribuir a que la pareja se comunique, porque en este caso, cuando existe pareja, es muy importante la comunicación entre ambos. La continencia de la pareja para la mujer es fundamental. No, y por supuesto, como decís vos, la terapia, porque no solo, el impacto no es solamente en la paciente, sino también hay que comprender también el otro lado, la pareja, que también se encuentra con toda una realidad nueva y que no hay que cargarle la única responsabilidad de responder a la sexualidad. Exactamente, sí. Y entonces ahí hay naturalmente un cambio en la sexualidad que debe ser afrontado con naturalidad, pero entendiendo que se puede y entendiendo que esto es beneficioso para la paciente. Porque realmente la sexualidad es beneficiosa, sobre todo en esta etapa, que es son mujeres jóvenes que se sienten, que tienen miedo de perder la pareja, además, inseguridad y falta de autoestima, la sexualidad favorece enormemente la consecución de él. Bien, y respecto a los fármacos que estás nombrando para aumentar, intentar por lo menos son estrógenos locales, hay varias marcas. Esos, en primer lugar, deben ser administrados por médicos, no debe la paciente, si bien, digo, se los pueden comprar, no es conveniente. No es recomendable, pero... Los otros que se administran son, yo, por ejemplo, para la etapa de excitación doy algunos proerectógenos que ayudan mucho a las mujeres, sobre todo en esta etapa que no tienen estrógenos, a aumentar los orgasmos o estimular más rápidamente, es decir, acortar el tiempo de excitación, la etapa de excitación en la respuesta sexual, y otros que estimulan, antidepresivos que estimulan el deseo sexual. En estos casos viene bien un antidepresivo que estimula el deseo sexual como antidepresivo en sí mismo por lo que está atravesando la persona, la paciente, y al mismo tiempo estimula el deseo sexual. Claro, y que tiene que estar específicamente indicado, porque en realidad la mayoría de los antidepresivos disminuyen el deseo sexual y dan anorgasmia. Son pocos, exacto, los que tienen el efecto contrario. Sí, y realmente se ven resultados, porque claro, siempre hay una etapa de duelo naturalmente en la etapa inicial del diagnóstico, pero realmente se ven resultados y buenos resultados, ¿no? Pensemos que la expectativa de vida en nuestro país es alta y pensemos también que el 75% de los cánceres de mama son diagnosticados precozmente. Claro. Por tanto, si tenemos en cuenta, como tú decías hoy, la prevención, la importancia de la detección precoz, temprana y el diagnóstico oportuno de cáncer de mama, teniendo en cuenta el autoexamen mamario, la mamografía, naturalmente, ni que hablar. Esto es muy importante, digo, porque eso es lo que nos va a salvar la vida, naturalmente. Exacto. Y los factores de riesgo que yo hoy decía
Si bien todos hablamos mucho de los antecedentes familiares, solamente se reconoce que hay un 10% de las pacientes con diagnóstico de mama con antecedentes familiares. El 90% restante no tienen antecedentes familiares. No, incluso el tema de los antecedentes familiares también es relativo. Pueden incidir en tanto sean a determinada edad. O sea, totalmente. No, vamos a poner un ejemplo, si tu mamá tuvo cáncer de mama a los 75 años, eso no es un antecedente familiar a considerar. La otra cosa que sí se ha visto es que sí es muy importante algunos factores como la falta de ejercicio físico, el sedentarismo y la obesidad. Ahí sí son factores de riesgo importantes en la incidencia del cáncer. La obesidad también, entonces. Sí, la obesidad sí. Y la alimentación es importante también, ¿no? Sobre todo esos dos factores es lo que se ha visto que más influyen. ¿Y la alimentación cuando te estás refiriendo a algo en concreto? Simplemente estamos hablando de una alimentación sana, saludable, variada. sin grasas, variada, básicamente con vegetales, minerales y demás, ¿no? Eso sobre todo, fundamentalmente. Bien, Magdalena. Bueno, muchísimas gracias. Hacerse el autoexamen mamario, controlarse cualquier bulto y hacer una mamografía, por supuesto, normalmente que tenemos el derecho todas las mujeres. Bien.